Queridos hermanos, amigos, qué gusto esta mañana poder compartir juntos este tiempo especial con el Señor. La Iglesia del Nazareno de Carcelén se siente muy emocionada, estamos muy felices porque podemos conectarnos a través de este medio. Este es un tiempo de usted con el Señor. Le invito a predisponer su corazón, a que usted pueda sentir la presencia de Él en su vida. Voy a dar paso al grupo de alabanza, quien va a ministrarnos con una hermosa canción. Vamos a adorar al Señor. Porque tu misericordia es grande, Señor. Vamos a decirle: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres Dígale: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dígale: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Él es Señor. Te adoramos.
Agradecemos a nuestros hermanos del grupo de alabanza. Realmente ha sido muy especial ser ministrados a través de ellos también. Queremos en este momento disponer nuestro corazón, nuestra mente, para poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Voy a invitarles a que usted pueda tomar su alfolí, a que usted pueda depositar en él lo que usted ha separado para el Señor. Queridos hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu fidelidad. Queremos rogarte, Señor, que bendigas estos diezmos, que bendigas estas ofrendas, que seas tú proveyendo a tus hijos, aquellos que más lo necesitan, Señor, que seas tú acordándote de ellos. Padre nuestro, todo lo que tenemos y todo lo que somos está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, recuerde, está publicado ya la cuenta del banco si usted necesita hacer algún depósito, si usted necesita hacer una transferencia directa, pues usted está en la libertad de hacerlo también. Si no puede hacerlo de esta manera y quiere contactarse directamente con nuestra hermana Andrea, guitarra, estamos también poniendo los datos de ella para que pueda contactarse directamente. Hermanos, es tiempo de nosotros también dar, y como iglesia, las ofrendas que usted está depositando están siendo entregadas a diferentes hermanos que están viviendo emergencias a través de canastas de amor, a través de cosas que las familias están necesitando, pero también la iglesia está bendiciendo este tiempo a pastores, a familias pastorales que están pasando por necesidades difíciles, no porque a la iglesia de Carcelén les sobre, sino más bien porque estamos llamados a dar. Hermanos, también es un tiempo especial de la palabra del Señor y voy a dar paso a nuestro pastor. Qué alegría encontrarnos una vez más con ustedes, mis hermanos, mis amigos. Gracias por estar conectados con nosotros y compartiendo este tiempo tan especial de alabanza, de ofrenda, de comunión. A pesar de no estar físicamente unidos, sí podemos hacerlo mediante la fe. Como dice la palabra del Señor, el Espíritu nos hace familia a cada uno de nosotros. Gracias a la iglesia de Carcelén por ser una iglesia fiel. Les saludamos de aquí desde el templo. Muchos de ustedes están conectados por Zoom y eso nos permite tener interactividad también, gracias a mi esposita que está haciendo de anfitrión en este momento junto a mis niños. Así que un saludo muy especial desde aquí, desde la casa del Señor, desde este templo precioso donde muchas veces el Señor ministró nuestras vidas y también lo seguirá haciendo. Y pronto volveremos a estar acá reunidos. También saludamos a nuestros amigos que se están conectando por YouTube y por Zoom también, a las nuevas personas que se están agregando, como el Señor va añadiendo, como dice la palabra, cada día los que han de ser salvos. Así que bienvenidos a la iglesia del Nazareno Carcelén. Y en este tiempo para compartirles la palabra, pues queremos seguir con el tema de la semana pasada que empezamos hablando acerca de padres espirituales, y ahora damos un paso más porque bien, quiero ser un padre espiritual, necesito ser un padre espiritual. Me doy cuenta que es lo que a mi familia le hace falta, pero pongámoslo ya en práctica, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a hablar y responder a la pregunta, ¿cómo puedo mejorar la vida familiar de mi familia, de mi casa, de mi hogar? Y en estos tiempos tan difíciles que vivimos, como es de conocimiento público, la situación familiar se ha visto también en una grave crisis, ¿sí? Estamos viviendo un tiempo muy triste, muy lamentable de sucesos de violencia intrafamiliar. Estamos escuchando y mirando casos también de abuso sexual, de estadísticas que por el momento no vale decirlos, pero que usted lo sabe, pero eso y más nos lleva a ser una familia que va a cambiar, que va a ser transformada. Y por eso quiero contarles 6 pasos que podemos aplicar en nuestra vida para entender cómo ser esa familia de bendición, porque a Dios le importa mucho nuestra familia, más de lo que nosotros podemos ahorita concebir. Desde la creación del hombre, de la humanidad, Dios demostró que le importaba la familia, al poner a Adán y Eva en un lugar tan especial, un paraíso realmente, ¿no? Incomparable, inigualable, ¿no? En un lugar de paz, en un lugar donde tenían todo, donde no había nada que les afectara. Ellos disfrutaron como primera familia esa bendición. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento podemos ver cómo la Biblia nos muestra que a Dios le importa mucho la familia, más de lo que nosotros mismos, inclusive podemos demostrarlo a través de esta palabra, a través de esta prédica que vamos a compartir esta mañana. De hecho, la primera venida de Cristo
tiene una connotación de restauración familiar. Malaquías capítulo 4, versículo 6 dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Una de las últimas profecías antes de la llegada del Señor, pues nos explica, nos deja ver que el Señor quería restaurar la familia, que quería reconciliar el corazón de los padres y con los hijos. Y eso ha pasado. Es por el Señor que las familias pueden ser restauradas. Pueden restaurarse inclusive las relaciones rotas. Pero la segunda venida del Señor también tiene una connotación familiar. En Éxodo 1, en el Nuevo Testamento, vemos varios pasajes donde nos habla de que el Señor va a venir por su iglesia. Y la iglesia no es otra cosa que la gran familia de Cristo. Ese conjunto universal de personas de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las razas, que decidieron y hemos decidido caminar con el Señor. Entonces la segunda venida de Cristo tiene una connotación también de salvación familiar, pero ahora no solamente una familia de sangre humana, sino esa familia ligada, conectada, engendrada por la sangre de Cristo Jesús. Entonces al Señor le importa mucho nuestra familia, pero ¿cómo podemos sacar a nuestra familia de crisis? ¿Cómo podemos mejorar la convivencia en el hogar? Pues la respuesta puede ser también muy compleja y muy amplia dependiendo de los casos, pero acá vamos a tratar de compartir lineamientos comunes, básicos, que ya usted puede tomarlos y ponerlos en práctica. Así que no vamos a hablar desde la teoría solamente, no solamente desde el estudio, sino también de la praxis, porque Dios me ha dado la bendición de formar una familia hace casi ya 18 años. Estamos por cumplir 18 años de matrimonio con mi esposita, y Dios nos ha dado 2 preciosos hijos y han sido años marcados por mucha bendición. Claro que sí, hemos pasado por crisis, por dificultades, por cambios, y al igual que ustedes en esta pandemia también tuvimos que sobreponernos, reaccionarnos al primer shock de estar confinados totalmente en casa, pero Dios nos dio su guía, su palabra, y es de eso que hoy también quiero compartirle a usted, porque siempre hay esperanza para la familia. Mientras estemos con el Señor, siempre hay esperanza. Así que vamos a contar estos 6 pasos que usted puede comenzar a aplicar. Primero, mejore su relación con Dios. El fundamento de la familia es Dios, así que el único arquitecto y el mejor arquitecto que necesitamos es Dios. Una familia no está mejor porque tenga abundancia de pan, porque pasen juntos, porque no tengan muchos gastos y tengan la oportunidad de salir y disfrutar de los feriados, de los días. Una familia está bien porque Cristo está en el hogar. Y hay padres que se quejan, que sufren porque no está bien la situación en casa, pero tampoco está bien su situación, su relación con Dios. Así que es clave mejorar nuestra relación con Dios. Si antes de la pandemia creíamos en el Señor y hacíamos algo por Él, ahora más que nunca no solamente hacemos algo por Él, sino que vivimos por Él. Entonces es tiempo de que papá y mamá mejoremos nuestra relación con Dios. Y esto no significa que de manera instantánea, inmediata, ya todo va a cambiar, pero estamos echando fundamento. Una familia que no tiene a Cristo, por más que tenga los recursos materiales, por más que tenga el acompañamiento de la familia, el apoyo de amigos, no va a resistir el tiempo de la prueba. Por eso el Señor les enseñaba a sus discípulos que hay que ser un constructor prudente, ¿sí? Que hay que construir sobre la roca. Pero aquellos que les gusta construir rápido y de cualquier manera y hacer la pompa y pintar la casa bonito y solamente darle una imagen llamativa, cuando venga el tiempo de la lluvia, cuando venga el tiempo de los ríos, de los vientos, esa casa va a caer. El fundamento entonces, hermanos, es Cristo. Fundamente su familia en Cristo. Por eso el tema importante que hablamos la semana pasada acerca de padres espirituales ponía el fundamento de lo que hoy estamos también compartiendo. ¿Cómo voy a mejorar la relación en la familia si no mejoro primero mi relación con Dios? Cuando alguien tiene una relación saludable con Dios, va a tener una relación muchísimo mejor con sus hijos, con su esposa, con su esposo, aunque ellos no son perfectos, porque aquí no se trata de que todos sean perfectos, de que todos hagan lo correcto, sino que están siendo guiados por Dios. Hay muchas cosas que se resuelven con palabras, pero todas las demás, y todas realmente se resuelven con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
Cuando un padre se empodera en el Espíritu Santo, cuando una madre vive sometida al Espíritu Santo, comienza a ser instrumento de cambio, de bendición en su casa, en su familia. Número 2, también es muy importante, hermanos, que nos dispongamos a hacer cambios. Y esos cambios empiezan por nosotros mismos. No podemos esperar que nuestra familia sea mejor si yo no empiezo dando ejemplo de cambios. Porque a veces el problema no está en toda la familia, a veces también está en los padres y hay que ser maduros y honestos para reconocer cómo estamos actuando. Porque la familia va a ser lo que ellos ven en nosotros, ellos van a reproducir lo que escuchan de nosotros. Nosotros modelamos, desde que ellos llegaron a nuestra vida, modelamos lo que va a ser la familia y ellos solamente reproducen. Entonces la familia va a ser y a reproducir lo que recibieron de nosotros. Hay padres que dicen que quisiera que mi familia sea más comunicativa. Entonces, antes de revisar a los demás, hay que revisarnos a nosotros. ¿Somos comunicativos? ¿Promovemos el diálogo? Creamos tiempos donde apagamos dispositivos y nos centramos, aunque sea unos 30 minutos, a conversar de cosas que nos importan a todos. Hoy en día que abunda la conexión tecnológica, la conexión digital, pues es triste ver que las familias están muy desconectadas porque cada quien tiene su dispositivo, cada quien tiene su cuarto y solamente se reúnen para comer o al menos para saber que están vivos, se dejan ver en algún momento del día. No, mi hermano, cambie ese ambiente dando usted los primeros pasos de ejemplo. Si su familia necesita ser más comunicativa, entonces es evidente que nosotros debemos comenzar a interesarnos en ellos, a preguntar, a conversar, no solamente a mirar sus errores, sino también a conversar del día a día, a ponerle gracia al asunto, ¿sí? Hace unos 2 o 3 meses estábamos en casa pasando ahí con mi familia en horas de la tarde. Mis hijos tienen un tiempo para conectarse a los dispositivos. Y estábamos, mi esposa y yo, trabajando cada uno ahí en la sala y conectados en nuestras computadoras. Y de pronto mi hija cogía el iPad, como muchos de los días que tienen ese horario, y activó Siri, y el asistente virtual del iPad, y le preguntó, ¿cuándo se va a terminar la pandemia? Estábamos en un momento de mucho trabajo en esas horas de la tarde, y mi hija está diciéndole eso a Siri, ¿cuándo va a terminarse esta pandemia? Y Siri le responde, es una buena pregunta, pero no tengo una respuesta en este momento. Y fue interesante porque normalmente cuando usted le activa el asistente virtual de su dispositivo, siempre hay una respuesta, ¿no? Directo, como es una máquina, pero ahora sonó tan gracioso porque Siri parecía muy humana y como cualquier otra persona estaba en incertidumbre de no saber cuándo. Entonces, uno en esta pandemia puede aplicar cambios al hogar, puede crear un entorno diferente, pero los hijos van a reproducir de lo que ven también de nosotros. Hay otros padres que dicen que quisiera que mi familia sea más unida. Entonces revisemos qué hemos hecho para mantener la unidad. Pero cuando hay padres que tienen preferencias con sus hijos, cuando hay padres que a uno le dan alguna cosa mejor que a otro, pues eso no promueve la unidad. Esas injusticias pequeñas de casa también separan a la misma familia. Hermanos, la unidad va a ser el reflejo de nuestra relación con Dios y de lo que nosotros promovemos en casa. Otros padres dicen, en cambio, quisiera que mi familia haya paz, ¿sí? No hay paz. Y sí, es verdad, el carácter, el temperamento de los adolescentes, de los jóvenes es una etapa complicada, pero para que ellos lleguen a esa adolescencia tuvimos años para promover la paz, para enseñarles a relacionarse, para que ellos cultiven una actitud diferente en casa. Muchos padres recién en la pandemia están conociendo a sus hijos verdaderamente. No solamente los están conociendo físicamente. Yo he escuchado a unos padres que dicen, mire, pastor, descubrí que mi hijo ha tenido muchas espinillas. Y uno que le conocía desde antes dice, bueno, las espinillas las tenía hace rato, solamente que usted no se estaba dando cuenta a lo mejor, pero ahora como pasa más de tiempo en casa, sí, entonces ahora está notando más esas cosas, ¿no? Miren, es importante que entonces en casa nosotros seamos el ejemplo de los cambios. Por eso el Señor también les enseñó a sus discípulos que antes de mirar el error
en las otras personas, es importante comenzar mirándonos a nosotros. Lucas 6:42 dice que no podemos sacar la viga, no podemos sacar esa pequeña astilla que está en el ojo de nuestro prójimo si antes no echamos de mirar la viga con la que estamos nosotros también siendo afectados en nuestra propia vida. Entonces, hermanos, sea el promotor de cambios y empiece usted y sea paciente, porque no todas las cosas van a cambiar de manera rápida. En algunas áreas, en mi propia familia, nos ha costado años hacer algunos cambios, tanto en mí, como en mi esposa, como en mis hijos, porque nos vamos dando cuenta de situaciones, de actitudes, de valores, de principios, de herencias genéticas, inclusive que tenemos que irlas trabajando poco a poco y con paciencia, con sabiduría. Hay cosas que uno puede presionar y otras cosas que uno tiene que ser paciente y esperar. Entonces, hermanos, número 1, mejorar la relación con Dios. Número 2, disponernos a hacer cambios empezando por nosotros. Y número 3, necesitamos también no posponer la resolución de conflictos. Durante estos años de ministerio que Dios me ha dado la oportunidad de servirle, he podido notar que muchas cosas que viven las familias son consecuencias de no haber resuelto conflictos. Somos de hecho una cultura latina, la cultura ecuatoriana, una cultura tendiente a evitar el conflicto, a no resolver y no tocar el asunto, a dejar que el tiempo remedie las cosas, que ya se calmará, que así mismo es, que ya madurando va a mejorar, que como todavía es un muchacho no entiende todo. No, hermanos, la falta de resolver conflictos perjudica a la misma familia, porque con el paso del tiempo, posponer conflictos más bien agrava la situación. Y por eso hay familias que llevan una historia de conflictos desde bebés, y los padres desde que eran enamorados, ¿sí? Y entonces cada vez que hay alguna situación de diferencia, que hace recordar las cosas, pues las recuerdan todas y se acusan de todo. También es importante, para poder resolver conflictos, saber confrontar con amor. Como somos una cultura que evitan el problema, la discusión, entre comillas, pensando que eso va a ayudar, vamos al otro lado también y dejamos de confrontar. No, hermanos, siempre hay que buscar confrontar. Y confrontar no es ser un juez, sino proponer un diálogo de resolución, ¿sí? Una conversación madura, una conversación objetiva, donde no estamos interesados en saber quién es la víctima, quién es el agresor, sino cuál es el camino a seguir y qué es lo que necesitamos encontrar como una solución para toda la familia. Así que no deje pasar las situaciones y busque que se vayan cerrando esos ciclos. Porque si no, los hijos crecen resentidos, las esposas también guardan rencor y los esposos también comienzan a desconfiar en la familia. Y por eso es que hoy en día hay mucha gente que no puede disfrutar aún la pandemia en casa porque se siente encerrado, se siente acorralado, se siente que no hay paz, se siente que no hay el ambiente por todos esos conflictos no resueltos. Acostumbre a sus niños, si todavía tienen niños pequeños, puede hacerlo más fácilmente, a sentarlos en la mesa y resolver los asuntos. Y que ellos entiendan que no estamos en contra de nadie, sino que estamos buscando hallar la solución. Lo hemos hecho con nuestros hijos, desde que eran más pequeños y ahora que están creciendo también. Y lo hacemos también con mi esposa, es necesario hablar. No podemos dejar que el sol se oculte y nosotros sigamos enojados, sigamos molestos. También es importante dar perdón en la familia y también pedir perdón. De hecho, a veces es más sabio empezar pidiendo perdón, aunque uno no sea totalmente el responsable. Esto no es ser un mártir, sino que abrir la puerta para crear un diálogo. Así que papá, mamá, practique el perdón mucho en casa y las cosas van a ir cambiando. Porque a veces los hijos no quieren estar en casa porque no se sienten bien, porque recuerdan tantas cosas que vivieron. Tantos castigos, tantas injusticias, a veces los padres solo llaman a los hijos para corregirles con palabras fuertes, con apodos. Entonces ellos buscan otro lugar donde sentirse mejor. ¿Cómo vamos a mejorar la vida familiar si no practicamos el perdón, si no damos perdón? Y si es necesario, hermano, hay que buscar ayuda.
Todos necesitamos en alguna área de nuestra vida, de nuestra familia, necesitamos el apoyo externo de otras personas que pueden ver más objetivamente la situación. También como pastores buscamos asesoría, tenemos a quienes le preguntamos algo, con quienes compartimos ideas, porque a lo mejor no estamos mirando bien desde nuestra perspectiva y es importante escuchar lo que piensa otra persona. Así que si hay situaciones en su casa, usted puede buscar también asesoría, ayuda. Y en nuestro caso estamos abiertos, estamos dispuestos con mucho gusto a ofrecer esa ayuda. Y ahora que hemos empezado un programa para la familia, valga la oportunidad comentarle, para los matrimonios, Dios nos está dando la bendición de acompañar a casi 25 parejas que están yendo en un proceso para mejorar su relación matrimonial. Y también podemos escuchar otras áreas de su vida en las que podemos apoyarle. Vamos al siguiente paso y habíamos dicho el primero, necesitamos mejorar la relación con Dios. Número 2, disponernos a hacer cambios empezando por nosotros. Número 3, no posponer la resolución de conflictos. Y 4, crear un cronograma con propósito. Ya usted habrá escuchado esto de una u otra manera en los centros educativos, en redes sociales. Es importante crear una rutina de vida adaptada a lo que estamos viviendo. Pero esa rutina tiene que estar matizada por la fe, por la esperanza, por la confianza en el Señor. Los padres venimos a ser esos guardianes del futuro de nuestra familia. Y estamos, sí, probados, estamos pasando situaciones complicadas. Se nos cambiaron las piezas de juego, ¿no es cierto? Ahora necesitamos adaptarnos a esta nueva forma de vivir, pero es posible crear un cronograma con propósito, un cronograma de vida atractivo que involucre a los muchachos, así sean pequeños o grandes. Podemos crear ese cronograma y yo aplaudo y felicito a todos los padres que han hecho esos cambios en su mentalidad, que ya no podemos tener la misma agenda de vida antes de la pandemia, sino que ahora nos toca hacer arreglos para que el tiempo de casa también sea un tiempo de disfrutar. No es solo cuestión de decir a los chicos, ya tienen tiempo libre, sino qué hacemos como familia, cómo interactuamos, cómo nos conocemos mejor. Como algunos saben, desde que mis hijos son pequeños les cuento historias antes de dormir cada noche, de una manera sagrada, de una manera muy religiosa. Tengo que darme el tiempo para contarles historias y han pasado años, así que ya son miles de historias literalmente las que hemos compartido antes de que ellos se acuesten a dormir, ¿sí? Y estábamos cada vez ahora innovando nuestras historias. Ahora ya tenemos el día en que ellos cuentan su historia y también tenemos el día en que yo les doy el guión y ellos cuentan la historia con el guión que yo les estoy dando para podernos conocer. Y muchas de esas historias que ahora estamos contando son de mi propia vida, de mi niñez. Y así que al contarles la historia, ellos también estoy recordando cosas y viendo la mano de Dios, y aún en mis errores, aún en el tiempo de ignorancia de muchas cosas, estoy dándome cuenta cómo el Señor venía preparando, cómo el Señor venía formándome, cómo el Señor permitió cosas y ahora puedo bendecir a mis hijos a través de las historias. Y ellos también me conocen más, saben muchas cosas que nadie más conocerá y que ha valido la pena contarles, ¿sí? Y ahora en el tiempo de pandemia, pues el diálogo, la comunicación, pues obviamente es más fluido porque hemos venido sembrando diálogo entre nosotros. Entonces, usted puede crear una agenda de vida llamativa, pero para eso hay que poderle también de nuestra parte un compromiso fuerte, a ser creativos. No pueden pasar nuestros hijos aburridos. Si ellos se aburren, también es responsabilidad nuestra. Sí, es verdad que hoy en día los jóvenes, si no están conectados a internet, pues se aburren rápidamente. Pero ahí está la sabiduría que necesitamos pedirle a Dios para que ellos se diviertan en casa y aprendan también en casa y disfruten de su tiempo. Así que hay que crear tiempos de familia, tiempos también personales que hay que respetar, los espacios, pero también hay tiempos donde podemos nosotros sentarnos a la mesa. Y estos días, por ejemplo, no hubo luz, no hubo agua en casa y fue también oportunidades para sacarle provecho al hecho de que no hay luz, no hay agua. Número 5, hermanos, administremos bien las finanzas. Esto es clave, esto es muy importante también. Hoy más que nunca debemos cuidar las finanzas. Usted sabe que las proyecciones económicas que se hacen a nivel de país y a nivel internacional nos muestran que necesitaremos varios años para que nos recuperemos. Hoy más que nunca debemos comenzar
por darle a Dios lo que le corresponde. Las finanzas son bendecidas cuando está organizada también las prioridades financieras. Hay que darle a Dios, así sea un centavo. Si usted le da un centavo y dice, Señor, es lo que tú me diste, el Señor sabe entonces que le dio 10 centavos, porque es el diezmo, porque es lo que le corresponde. Pero el Señor ha sido fiel, no nos ha faltado. El Señor nos ha estado acompañando. El Señor aún nos ha dado lo que no hemos pedido. ¿Cuántos de nosotros no podemos testificar cómo el Señor nos ha sorprendido en este tiempo difícil? No ha sido por un sueldo, no ha sido por un salario que ha llegado la bendición, ha sido de otras maneras. Entonces, empiece dándole a Dios lo que es de Dios. Y por eso en la iglesia estamos motivando a que los padres también recojan sus ofrendas en casa. De esa manera los niños, los hijos aprenden a darle al Señor. Y no importa si no todos son creyentes, ellos también se van a sentir motivados a ser gratos con Dios. Quien es grato con Dios y le devuelve a Dios lo que le corresponde, comienza a administrar de mejor manera la parte financiera, la parte económica. En esta sección también es importante comenzar a gastar menos. Algunos ya lo habrán hecho por obligación, pero si no es así, si aún sus ingresos son suficientes, igual, comience a optimizar los recursos, gaste menos. Las familias, las organizaciones que fueron sorprendidos por esta pandemia y no tuvieron ahorros y no tenían una vida disciplinada de gasto, sufrieron y siguen sufriendo. Por eso muchas empresas tuvieron que despedir aún, empezando obviamente por personal prescindible, pero tuvieron que aún recortar aún de planta de los demás años, pues sopesar ahí con quién se queda y con quién no, porque esta pandemia nos ha enseñado a priorizar. Pero los que vivimos priorizando antes de la pandemia, pues nos acomodamos a estas nuevas olas, como si fuese un asunto de surfing, pues comenzamos a surfear en estas nuevas olas, diferentes, pero sabemos manejar la tabla, entonces podemos también hacer algo en estas nuevas aguas, gastar menos, recortar gastos innecesarios, gastos que son prescindibles. Este no es el tiempo para darnos algunos lujos. Este no es el tiempo como para gastar así porque sí. Antes de la pandemia la gente, por ejemplo, en los feriados hasta se endeudaba, pedían, pastor, présteme $100, ya le pago, y ha sido para un feriado. O buscaban algún familiar que le ayude. No, ahora no estamos en ese tiempo. Si no podemos salir, mucho mejor. Pasamos en casa más seguros, pero algo podemos hacer en casa. En estos últimos días, por ejemplo, hicimos las guaguas, la colada morada, también lo hicimos aquí en la iglesia y varios de ustedes recibieron esa colada morada, porque hay otras maneras de disfrutar el feriado y mejor es dar que recibir. Y también en este caso es mejor evitar gastos que luego nos van a costar, no solamente nos va a costar saber que no tenemos dinero, sino que no tendremos para cubrir alguna eventualidad, alguna emergencia. Inicie también emprendimientos. Este es un buen tiempo para aprender del pueblo de Dios. Sabe que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pasó por muchos cambios. A lo largo de su historia ellos estuvieron sometidos a varios imperios, ¿sí? Y les tocaba reempezar, reiniciarse, resetearse, esas palabras que se pusieron de moda al vivir ahora en la pandemia. Y ellos aprendieron a ser emprendedores. Los pueblos que han pasado crisis, las familias que han pasado crisis saben que nos toca volver a comenzar, pero qué mejor volver a comenzar con la bendición de Dios. Así que pídale a Dios sabiduría para empezar emprendimientos. Los economistas y toda la gente de gobierno saben que este país y todos los países que han sido afectados por la pandemia saldrán adelante por un poder de emprendedores. Entonces, por eso hoy en día las universidades están ofreciendo muchos cursos de gestión de proyectos, de gerencia de emprendimientos, y le están asesorando a la gente para que pueda tener herramientas para emprender algo, porque ya no se puede soñar con alcanzar un buen empleo, con ocupar un buen puesto en algún lugar. No, Dios nos ha dado talentos. Y esos talentos pueden ser parte y pueden traer la bendición para el sustento que necesitamos en casa, pero nos toca invertir en emprendimientos, capacítese. Si ya tiene uno, capacítese en ese emprendimiento, cómo mejorarlo y sea paciente. Un emprendimiento necesita de 1 año para arriba para ver algún buen resultado. Al inicio no es fácil, pero con el Señor es posible. Así que le desafío a pedirle a Dios sabiduría para ser un buen emprendedor. Finalmente, el 6º paso para mejorar la vida en familia es desinfectar el hogar de todo lo que amenaza la vida familiar. Es evidente que Satanás
no se ha enclaustrado por esta pandemia. Él no entró en cuarentena, al contrario, las puertas estaban abiertas para que él salga a hacer todo lo que ha logrado hacer hasta ahora. Familias destruidas, matrimonios afectados, hijos violentados, hijos marcados por la ira, por el enojo, por cosas que aún como padres se llega a hacer. Es increíble pensar tantos casos de un esposo matando a su propia esposa, la madre de sus hijos, una mujer envenenando a sus hijos. Hermanos, hay virus más peligrosos que este COVID. Hay virus del pecado, de los demonios que están buscando a nuestros hijos para destruirles, así que hay que comenzar a desinfectar mucho más que lo hacemos a nuestras manos, mucho más que la protección de una mascarilla. Necesitamos desinfectar en casa espiritualmente todo lo que no edifica. Y eso solamente se lo hace con el poder de Dios. Así que no deje un día de desinfectar su casa. No permita que Satanás y sus huestes cubran a sus hijos y los destruyan. No dé por sentado que los ve creciendo, que están gorditos, que sonríen, que son alegres. Usted no sabe lo que están viviendo en su corazón, lo que está pasando en su mente. El nivel de suicidio ha aumentado en este tiempo. Más de 230,000 casos se informan de depresión en este tiempo de la pandemia. Imagínense, hay unas estadísticas terribles de cómo está la salud mental de los hijos, de los esposos, de las esposas, de los padres. Cómo la familia está siendo afectada por esta presión. Y mucho tiene que ver el poder del enemigo. Así que, como nos preocupamos en desinfectar las manos, como nos preocupamos de no contagiarnos de este virus que está trayendo esta plaga mundial, mucho más debemos preocuparnos para que Dios desinfecte nuestro hogar. Bendiga a sus hijos cuando están y no están. Haga ayunos familiares, ¿sí? Jornadas de intercesión continua por sus hijos, por su familia. Su hogar, su familia va a mejorar a medida que la presencia de Dios sea más sentida en casa. Y cuando la presencia de Dios está en casa, todo lo que no es de Dios va a comenzar a huir por sí solo. Va a comenzar a no entrar en nuestro hogar porque la presencia de Dios lo cubrirá todo, lo llenará todo. Entonces, hermanos, ¿es posible mejorar nuestra familia? Claro que sí, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, con el poder de Dios. Pero se necesita un padre, una madre que se ponga en la brecha y diga, Señor, úsame. Y si usted tiene la bendición de tener a su esposa ahí en su casa mientras escucha este sermón, están en pareja, tómese un minuto para orar y decirle, Señor, por favor, ayúdanos a mejorar la vida en nuestra casa. Siempre hay esperanza. Mientras el Señor esté en tu hogar, el Señor va a levantar, va a restaurar tu hogar. Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo de la palabra y sé que usted ahí en casa va a estar desafiado a dar uno a uno estos pasos. Y será una cuestión de práctica. La práctica hace el maestro, no es sencilla. Afectar, influenciar de manera positiva a nuestra familia, pero es posible. Con el fundamento de Dios, siempre nuestras familias van a tener una mejor salud, va a ser un mejor ambiente, va a ser un mejor entorno. Dios le va a dar la sabiduría y estaremos orando para que así sea. Vamos a cantar este tiempo una alabanza con nuestro ministerio Clave de Sion. Vamos a decirle Hosana al que vive y reina para siempre. Veo al
eres de toda alabanza, Jesús. Te decimos hosana. Amén y amén. Queremos agradecer a Dios por este tiempo especial, querida iglesia, y espero que usted haya tenido la misma emoción, la misma motivación de buscar al Señor. Recuerde, todos los domingos nos reunimos a las 10:30 de la mañana a través de este medio, del medio que usted elija, y los miércoles a las 5:30 por Facebook también cerramos nuestro día de ayuno. Queridos hermanos, no deje de congregarse, no deje de reunirse, no deje de buscar del Señor. Oramos porque usted esté bien, oramos porque el Señor le bendiga. Que el Señor les guarde todo el tiempo.